Señoras y señores, tengo el gusto y el honor de dar la bienvenida a doña María Elvira Madriñán Sanz, arquitecta de la Universidad de los Andes y gerente de Rogelio Salmona S.A., nuestra conferencista del día de hoy, quien disertará sobre el tema, comillas, la obra de Rogelio Salmona, un patrimonio vivo, cierro comillas. María Elvira es arquitecta graduada de la Universidad de los Andes, con amplia trayectoria en diseño arquitectónico y de paisajismo. Actualmente, María Elvira es socia y gerente de Rogelio Salmona S.A., donde ha liderado proyectos de arquitectura de espacios públicos en la creación de entornos significativos que promueven la integración social y el diálogo con el paisaje. María Elvira fue subdirectora científica del Jardín Botánico José Celestino Mutis del año 2000 a 2002. Actualmente es presidente de la Junta Directiva de la Fundación Rogelio Salmona y es miembro de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y, asimismo, es profesora de cátedra en la Universidad de los Andes en el programa de arquitectura y es profesora de la maestría en profundización en proyectos arquitectónicos de la Universidad Nacional de Colombia. En la conferencia de hoy, María Elvira presentará la obra de Rogelio Salmona como un legado arquitectónico vivo, cuyo impacto perdura en el paisaje urbano y en la vida de quienes habitan sus espacios. A través de un recorrido por sus proyectos más representativos, analizará la evolución de la arquitectura, el papel central de los patios, como estructuras esenciales de composición que articulan recorridos. Estas estructuras establecen transiciones entre lo público y lo privado y propician encuentros que enriquecen la vivencia de sus espacios, en los cuales se fortalece la relación entre la arquitectura, el entorno natural y la ciudad. Sabemos que esta conferencia nos hará reflexionar sobre el valor patrimonial de la arquitectura de Salmona y su capacidad de inspirar nuestras maneras de conocer el espacio en la contemporaneidad. María Elvira, gracias por estar con presentes, haber aceptado nuestra conferencia. Bienvenida y te cedo la curul para que des la conferencia. Muy amable. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. Pues muchas gracias a todos, señores académicos y señoras que están acompañándonos. Voy a hacer un recorrido por la obra que seguramente pues, todos conocen, pero mostrando algunos aspectos que seguramente se intuyen, pero pues ver cómo ese proceso de evolución. Para mí, hablar de la obra de Rogelio no podría dejar a un lado las Torres del Parque. Más alto, me arrimo más. Ahí me escuchan, las Torres del Parque, pues porque fue ese proyecto emblemático con el cual trascendió el tipo de vivienda que se hacía en la ciudad en ese momento. Y no solo por la calidad de la vivienda, sino también por la manera como responde a un entorno geográfico, a un entorno de la ciudad, creando unas condiciones de unos espacios que, a pesar de ser privados, se abren para que la ciudadanía los disfrute. Y me parece que ese es ese gran aporte que hace Rogelio a la ciudad. Y vamos un poco a mirar cómo eran ese proceso de reflexión en torno a lo que debería ser un proyecto arquitectónico, porque la norma pedía un edificio que iba de un extremo al otro de 24 pisos de altura. Entonces, él, reacio a generar una barrera en ese lugar tan importante, lo que empieza es
a buscar cómo abrir para no cerrar la vista de la ciudad y cómo dialoga y cómo saca información de ese contexto geográfico para poder determinar la ubicación de los edificios y de las viviendas que todas tuvieran las mismas condiciones de asoleación, vistas y demás. Esto es un dibujo hecho por Rogelio donde se ve la importancia de la geografía como punto importante en la arquitectura. Y vemos que a pesar de esa magnitud, porque es un proyecto muy grande, cómo logra hacer un diálogo con ese contexto, la Plaza de Toros, que de alguna manera parte la geometría del centro de la Plaza de Toros, y con el barrio La Macarena, pues que lo que permite es que las visuales continúen. Sí, ok. Y, pero también hay otro tema importante y es tener en cuenta que esa ubicación respondía también al movimiento del sol. O sea, por esas aperturas que uno ve, por un lado está más abierta y por otro más estrecho, pasan el día del solsticio y los equinoccios pasa el sol directamente. Entonces, ese tema pues es importante tenerlo como presente, de que la concepción del proyecto arquitectónico respondía también a otros conocimientos importantes. Y aquí pues pasaremos por unas imágenes donde se muestra cómo se buscaba que esas torres se percibieran de manera diferente desde cualquier lugar de la ciudad y que fueran, aparte, no me voy a centrar un poco en el alarde de ingeniería que representaron las torres, pero sí más en el aspecto urbano y cómo se percibe en la ciudad. Y vemos cómo son cambiantes a cualquier hora del día. Y lo que logra ese proyecto es otorgarle como un significado a ese lugar, ¿cierto? Hoy en día se han vuelto el hito de la ciudad, con lo que se identifica a Bogotá, es con esas torres. Y crearon un acontecimiento urbano sin precedentes. En ese momento y hoy en día, o sea, sigue siendo el ejemplo de cómo se construye ciudad a través de la arquitectura. Y cómo lateralmente estaba una vía que era vehicular, que se vuelve un paseo urbano, que es la calle de las Escalinatas, y se conecta con el Parque de la Independencia. O sea, se hace todo un gesto urbano que vincula peatonalmente un espacio importante de la ciudad. Y esas majestuosas estructuras de ladrillo se han vuelto parte de nuestro imaginario. Y también forman parte como de nuestra memoria. O sea, hoy en día no concebimos ese sector de la ciudad sin esos edificios que se vuelven icónicos y eso se ha vuelto como ese legado que queremos que perdure también. Entonces, pensar qué seguía después de las Torres del Parque era bien difícil, ¿no? Entonces empieza, porque uno dice, después de eso, ¿hacia dónde va la exploración? Y empieza a buscar que a través de los patios puede lograr una espacialidad que siga ese camino y empieza a hacer una serie de exploraciones con patios de en todas las combinaciones.
Y ahí la vivienda unifamiliar toma mucha importancia. ¿Por qué? Porque es a través de la vivienda que empieza a hacer exploraciones. La vivienda se vuelve como un laboratorio a través de el cual empieza a indagar nuevas espacialidades y el patio se vuelve esa estrategia con la cual él empieza a lograr esas búsquedas. Y me centro en esta casa no porque sea la primera, sino porque marca un punto importante, donde vemos que hay dos patios que empiezan a conectarse en diagonal. Y esa casa, aparte de esa composición, pues genera como una nueva espacialidad donde involucra los sentidos, o sea, el recorrer y el descubrirla se vuelve fundamental. Y aquí vemos otra vez el tema de la geografía, ¿no? Cómo se inserta en ese lugar y cómo la arquitectura empieza a través de su composición geométrica, volumétrica, a dialogar con ella. Y vemos el agua que se vuelve un tema muy importante por los reflejos, porque de alguna manera acompaña la arquitectura y despierta los sentidos. Y cómo estas cubiertas empiezan a dialogar con las montañas de ese contexto. Y él hace una serie de lucarnas y marquesinas para capturar la luz y volverla parte del acontecimiento de la arquitectura. Y presenté esa casa porque de ahí viene la casa de huéspedes, ¿no? Y uno dice, la casa de huéspedes es ese, pues obra emblemática en Cartagena, nuestra ciudad amurallada, donde esa arquitectura militar de alguna manera tuvo mucho que ver en la materialidad. Y estos fueron esos primeros dibujos, el día que Rogelio visitó el lugar, él conocía y él propuso ese lugar, donde estaba el viejo fuerte en ruinas, el fuerte San Juan de Manzanillo, pero el paisaje de la ciudad que se ve al fondo como elemento importante para conservar. Y estos fueron los primeros esquemas en una libretica así de identificación del lugar, donde vemos que los patios fueron el punto de partida. Y aquí vemos, este fue el anteproyecto, donde se desarrolla alrededor de unos patios. Sin embargo, después de eso había algo que no lo dejaba muy contento y empieza una nueva exploración, buscando una mayor presencia de patios en ese proyecto, y finalmente se llega a esto que son 7 patios alrededor del cual se desarrolla todo el programa. Y traigo esa cita porque me parece muy relevante para la charla. Los patios implican el contacto con la tierra, con el cosmos, con los aromas, con los olores. Son el paraíso terrestre de lo material y la sensualidad, y ofrecen a la vez la posibilidad de abarcar el universo desde la intimidad. De Héctor Rojas Erazo. Y aquí vemos la casa 10 años después de haberse construido. En ese terreno no había nada, no había ni pasto, era un erial total. Y se logra hacer todo un estudio de paisajismo, se siembra todo. Y lo importante en ese proyecto era que el fuerte, que es el que queda en la punta de la península, siguiera siendo lo más importante en ese lugar. Por eso la casa se retrocede, porque era mucho más grande, entonces para no competir con él. Una foto recién
terminada la construcción y 20 años después, donde vemos que ese contexto realmente se transformó radicalmente. Y aquí vemos otra vez la presencia de los patios, donde se accede en diagonal, donde muestran profundidades, donde hay transparencias, donde hay luces, sombras, porque esos patios fueron pensados para que despertaran los sentidos, ¿cierto? Y que nos condujera a algo más de lo que es la arquitectura, que trascendiera un poco lo que es un espacio. Y vemos como esa arquitectura recia, sólida, sin detalles, de alguna manera dialoga con esas murallas y con ese contexto de Cartagena. Y si vemos al fondo, se percibe ese paisaje que Rogelio dibujó en ese primer esquema. Y esta es la casa 20 años después, donde se comprueba que realmente el lugar se transformó y se volvió un sitio de biodiversidad muy contundente. Entonces, con esos patios o espacios abiertos se creó todo un sistema de relaciones donde vincula el tiempo, donde vincula el recorrer sobre todo, ¿no? Y eso siguió en los proyectos que siguieron después. Entonces, y a través de esos patios empezó a hacer esa nueva arquitectura que respondía a las condiciones del lugar, de la geografía, pero también a la búsqueda espacial. Este proyecto, el Centro Jorge Eliezer Gaitán, que nunca se terminó, que está ahí como una bella ruina, no, finalmente es una tristeza, quedó ahí abandonado, pero vemos cómo después de la casa de huéspedes empieza toda esta exploración con unos patios ya no dispersos, sino concatenados a través de sus vértices, patios en batería, que lograba abrir esa visual, proyectar una profundidad muy, muy clara dentro de ese conjunto. Y aquí vemos el proyecto donde se percibe perfectamente esa concatenación que rematan en un punto donde está la vista hacia los cerros otra vez. Y el Museo Quimbaya se hace de manera paralela al Centro Gaitán. Entonces vemos que esa intención es muy clara y esos patios pues se vuelven el punto de partida, ¿no? Donde involucra la vivencia. El proyecto está ubicado en un terreno inclinado donde esta es la entrada. Desde arriba se percibe hasta el fondo la continuidad del proyecto y vemos cómo otra vez esos patios van dando carácter a cada uno de los espacios y donde el agua también juega un papel importante. Y el tema de la composición desde el material, cómo esa manera en que se disponen las piezas de ladrillo evocan los diseños de las cerámicas quimbayas. Y sigue otro proyecto ya en Bogotá de una escala mucho mayor, el proyecto de renovación urbana Nueva Santa Fe, donde ese principio se encuentra, donde se buscaba también conectar a través de las diagonales, que los corazones de la manzana fueran espacios públicos, y así se concibió, eran 9 manzanas,
Desafortunadamente solo se hicieron 3. Entonces el proyecto quedó trunco y al no tener como toda pues, la complejidad de lo que implicaba el sector, terminaron cerrando cada una de las copropiedades. Entonces aquí vemos cómo el Archivo General de la Nación, que es el que está en primer plano, se hace después, pero forma parte como de esa misma búsqueda y de esa misma propuesta. Responden con las alturas, con el material, y aquí vemos lo que son esos corazones de la manzana, donde se dejó la vegetación que existía y se hace toda una manera de ir apropiando esos espacios, pues que hoy en día son de la copropiedad. Unos años después se hace el Archivo General de la Nación, donde vemos que también hay un cambio radical. Ya no es esa cantidad de patios, sino es una forma mucho más clásica, donde hay un patio circular en la mitad, rompiendo una forma geométrica de un cuadrado, donde el tema de ese corazón conformado por el patio se vuelve importante, y se vuelve importante no solo por la estructuración del proyecto, sino también por esas relaciones con ese contexto. Vemos cómo la iglesia del Carmen se vuelve súper importante en esa foto, y sobre todo la hondonada entre Monserrate y Guadalupe, que son esos fenómenos geográficos maravillosos que nos marcan. Entonces, habiendo presentado esos proyectos, vemos cómo muchos de esos proyectos vienen de estas búsquedas previas de viviendas. No están puestas en orden cronológico, sino simplemente mostrando como esa evolución y esas búsquedas que se van concretando en los diferentes proyectos. Aquí vemos cómo empieza a girar los patios, ya no son concatenados, sino que tienen algunos giros para romper la perspectiva. Y esos patios pues se vuelven casi que esa última etapa de su vida que se desarrollan todos sus proyectos a través de eso. Entonces, vemos la casa en tempo, no importa la escala, hay casas muy pequeñas, hay casas muy grandes, pero alcanzamos a buscar como esa idea espacial a través de los diferentes proyectos. Y me detendré un poco en esta casa, que esa fue o es nuestra casa de fin de semana en Río Frío, en Tabio, donde también viene con esa búsqueda de los patios girados, siempre 3 patios, porque era el de recibo, el de llegada y el de salir a estar en contacto con el paisaje. Y esta era la idea que se tenía de ese proyecto antes de que estuviera construido. Y vemos cómo esa idea realmente se vuelve como una realidad, ¿no? Con es una casa muy pequeñita. Estamos acá. Ya. Ok. Sí, una casa muy pequeña, desarrollada a lo largo de 3 patios, donde prepara al visitante a esa llegada, a recorrer. Y aquí vemos la secuencia de esos espacios.
La casa tiene 140 metros y los patios son 250 metros, o sea, es una cosa un poco desproporcionada, pero ahí muestra la importancia que tenía los patios como elementos fundamentales. Eh, y aquí muestro porque él pasa de un 3 patios a otra vez a uno. O sea, no era que dijera yo solo voy por este camino, sino que él va explorando aquí esta casa que se hace toda en concreto en la floresta de la sabana, donde vemos es una casa muy transparente, el lugar, un lugar maravilloso. Entonces, él no quería competir con ese paisaje, lo que quería era que el paisaje entrara a la casa. Entonces, por eso es tan pequeña, tan contenida para poder disfrutar de ese lugar. Y así, después de toda esta exploración a través de estas casas, pues llegamos a los últimos proyectos, el proyecto de posgrados de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional, donde vemos muchos de estos patios circulares, claustros, cuadrados, empiezan a formar parte de la composición de ese proyecto. Y aquí lo vemos claramente, el proyecto se estructura con base en 3 patios, donde otra vez el recorrido, la contemplación, el agua, se vuelven partes fundamentales de esa composición. Además, Rogelio diseña unas piezas en ladrillo que son estas que estamos viendo aquí para usarlas como jambas y alfajías, que después aprovecha para usarla de 1000 maneras. Entonces hace celosías, hace los canales de agua, pero también vemos el diseño de los pisos, o sea, se hace una selección de los ladrillos dependiendo del nivel del color, dependiendo del horno, y entonces va diseñando los pisos de tal manera que haya una composición. Y el otro punto importante en todas sus obras es las cubiertas. En vez de que la cubierta sea algo simplemente de cierre, se vuelve realmente un paseo, un camino, un sitio de estar, de descubrir, de permanecer. Entonces, hace jardines y escalinatas donde la gente se encuentra, espacios que son jardineras, pero se vuelven bancas, lugares, teatros al aire libre para actividades culturales, pero también para contemplar el paisaje. Y vemos la manera como es usado, ¿no? Estas lucarnas que se vuelven espacios de encuentro. Y sobre todo, esto es en la Universidad Nacional desaparece y solo queda el paisaje, ¿no? La biblioteca, que se hace muy seguido de posgrados, entonces vemos que posgrados sirve como de experimento para la construcción de la biblioteca. Si nosotros vemos, bueno, aquí se hace la biblioteca y se hace todo el parque, entonces vemos que esos principios compositivos de la arquitectura también sirven para el parque y cómo a través de una aproximación, a través de diferentes patios, empieza a involucrar a quien visita la biblioteca en diferentes sensaciones. Baja, sube, hay penumbras, hay tránsitos, y vemos otra vez
esa constante en su obra. Cuando entra uno a la biblioteca, realmente lo que ve es los cerros como el elemento más importante. Y cómo, pues desde la arquitectura busca que la luz se vuelva parte fundamental de esa composición. Aparte pues del alarde técnico y todo el desarrollo de la estructura en concreto, que aquí nos damos cuenta tiene mucha mayor relevancia, la estructura no está cubierta como en muchos de los otros proyectos que está cubierta en ladrillo. Y la composición del paisaje como algo también fundamental. Esta biblioteca, el lugar era un botadero de escombros de construcción que durante 30 años recibió escombros, entonces tenía 6 metros de escombros, por eso la biblioteca se entierra para aprovechar los escombros y con eso arma toda la topografía del parque. Y vemos que las cubiertas se vuelven casi que una topografía, o sea, el proyecto se vuelve realmente una composición compleja que dialoga con ese contexto. Y ya para terminar, este es el último proyecto que habíamos iniciado juntos, pero pues fallece Rogelio y partiendo de unos esquemas que había dejado lo completo. Esto es en Manizales, en la Universidad de Caldas, un centro cultural. Estos eran los esquemas iniciales. Era un proyecto mucho más complejo, se redujo y vemos cómo está también desarrollado a lo largo de un gran patio. Esto es biblioteca, teatro, conservatorio y servicios complementarios. Esto se termina una primera etapa en 2018, pero ahí pues podemos darnos cuenta de que todas esas búsquedas que se habían hecho siguen su curso, los materiales siguen explorando con los mismos materiales. El manejo del concreto se vuelve muy importante. El concreto se usa en todo lo que es la estructura que queda a la vista. El ladrillo es como el cierre, la envoltura. Sí, esta es la biblioteca. Y donde, pues ahí lo importante es cómo jugar con esa composición, cómo lograr con esas formas geométricas tan fuertes, lograr profundidad, transparencias, y cómo se captura la luz a través de los reflejos en ciertos pliegues del proyecto, cómo entran fenómenos, ¿no? Y se vuelven parte de la vivencia del espacio. Y cómo esa luz y los reflejos hacen que se sienta el edificio diferente en cualquier momento del día. Vemos la calidad de la ejecución y que ese concreto de alguna manera se vuelve como un lienzo que se va tiñendo con el paso del tiempo. Y también la importancia del respeto por el contexto geográfico. Este es el Cerro San Cancio, que es uno de los cerros emblemáticos de Manizales. La idea era que el proyecto no compitiera con ese cerro y que quedara
estando siempre como el elemento más importante. Y ya aquí más a manera de compartir con ustedes, contarles que estamos tratando de que se inscriba 4 obras de Rogelio Salmona a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Esas obras son las Torres del Parque, el Archivo General de la Nación, el edificio de posgrados de Ciencias Humanas y la Biblioteca Virgilio Vargas. La obra de Salmona demuestra que la arquitectura es un acto cultural, político y social, capaz de transformar la vida cotidiana y construir ciudadanía. Preservarla no es solo un homenaje al pasado, sino una apuesta por un futuro más justo para que la arquitectura continúe siendo un instrumento de inclusión, memoria y transformación colectiva. El patrimonio no es solo lo que heredamos, sino también lo que elegimos valorar como sociedad. Es una expresión viva de nuestra memoria colectiva y un puente entre el pasado y el futuro que da sentido a nuestra identidad. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la conferencista por ese recreo visual que nos ha complementado de Rogelio Salmona y nos demuestra que por algo es considerado el mejor arquitecto del país. Acá en Cartagena todo el mundo lo quiere mucho, no solo por la obra de la Palacio de Huéspedes Ilustres de Manzanillo, sino por otras cosas que hizo en Cartagena. Una de las cosas por las cuales se admira es el manejo de la luz, el aire, el viento y el agua. La Casa de Huéspedes Ilustres de Manzanillo tomó el aljibe que estaba en el fuerte San José de Manzanillo, que era indispensable para la supervivencia de los combatientes que estaban en ese lugar, y lo integró a la casa. Y le puso un sistema de agua corriente por debajo de las habitaciones y se siente el sonido. Él respetó mucho el ambiente. Este es un bosque seco tropical. Esta es una zona de calor y humedad y abrió los espacios. Esa es una cosa muy increíble de Rogelio Salmona. Hay un edificio aquí en Cartagena, Bahía de Cartagena, que todos conocemos, la famosa arquitectura del ladrillito rojo, como decimos aquí. Ese queda sobre la bahía, al frente de la bahía, al lado de un parque muy grande que le dicen Parque Navas. Ese es un edificio hermoso, amplio, muy bien distribuido, también la luz y el viento. Él no deja que la brisa quede atrapada en algo, sino que recircule. Allí de casualidad vive nuestro gran periodista Juan Gozaín. Ya. Él hizo también aquí, la remodeló, es remodelación. La casa de Gabriel García Márquez quedó hermosa, con todas las limitaciones que tiene una vivienda en el centro histórico, que hay que hacerle restauración y hay que respetarla. O sea, en fin, Rogelio Salmona es una inspiración para las nuevas generaciones y un ejemplo sobre cómo debe ser la arquitectura. Para no seguir pensando también en las clases populares, pensar en esas cosas pequeñitas, hacinadas, sin ventilación. Yo creo que ahí hay que mejorar algo también. Ese es el ejemplo que nos ha dado Salmona. Muchas gracias por toda esa experiencia. Gracias, académico presidente. Bueno, maravillosa la conferencia de María Elvira. Es poesía, así como era la obra de Rogelio Salmona, integrando tantas cosas de lo nuestro paisaje, de nuestra identidad, de nuestra nacionalidad, en esas maravillosas creaciones. Es que eso es lo que es una obra de arte, es saber tomar lo que hay, sí, y de eso resaltar una creación. Yo creo que uno de los aspectos que más me ha conmovido siempre de la obra de Rogelio es esa forma como se integra, como bien lo dijo María Elvira,
por ejemplo, en las torres del parque, con el respeto por los cerros, con el respeto por la naturaleza. Esos grandes torres, no como se ven ahora, ultrajando el paisaje de la sabana, sino con esa forma paulatina, escalonada, ¿sí? Y alrededor de un patio, ¿sí? Como excediendo eh, con reverencia hacia los cerros y hacia el paisaje, creando, como bien lo dijo María Elvira, un nuevo centro de la ciudad. Nuestro centro, nuestra plaza central, la segunda plaza de las hierbas, tan descaracterizadas, tan despersonalizadas, abandonadas por la gente, por las élites, por el Estado, ¿sí? Eh, y hay un nuevo centro como que es como una reivindicación, como lo dijo ella, ¿sí? De nuestros valores que se crea alrededor del Parque de la Independencia, en esas torres del parque, en esa forma tan bella y como utiliza el ladrillo. Es maravilloso, ese ladrillo me conmueve. Es que aquí, cuando llegaron los españoles, aquí los indígenas no tenían más que sal y múcuras. Aquí no había nada más que eso, sal y múcuras, ¿sí? Y con eso hacían los panes de sal y trasegaban caminando distancias hasta la costa, se dice, a traficar los panes de sal por caracoles de la costa. Y entonces alrededor de eso nació toda esa cultura aborigen y luego se integran pues, los españoles allí. Y entonces aparece esa cerámica, ya empieza a aparecer en otros usos, porque la piden para la teja de barro de las casas que se exigen para poblar el centro de la ciudad, para evitar los incendios, ¿sí? Y empieza a producirse esa cerámica, y esa cerámica, bueno, con el tiempo se tapa, ¿sí? Aparece solo en la teja, pero se tapa, todo es eh, revocado y encarado y todo escondido, así como que nos atrevemos a revelar nuestra cultura y de repente aparece Rogelio Salmona y muestra, no, esto es lindo, esto es nuestro, mostrémoslo desnudo, ¿sí? Y entonces el ladrillo, ¿sí? Viene la reivindicación del ladrillo, de la cerámica, pues, bellísima. Y yo pues fui un trabajador de la cerámica, me vaciló para hacer bóvedas y cáscaras que aprendí en Torroja. Bueno, sí, empecé a pesar los ladrillos, a ver, a compararlos con ladrillos de otras latitudes y me quedé asombrado. Ladrillos de Cogua, sí, los sitios de los olleros, donde se hacían las ollas para cocer los panes de sales y paquirá. Esos ladrillos, esas cerámicas pesaban hasta 5 kilos por decímetro cúbico. Eso es, mejor dicho, frente a un concreto, ¿sí? Que pesa 2,4, 5 kilos por decímetro cúbico. Eso es como pensar que es una resistencia mucho más elevada y efectivamente tiene el ladrillo una resistencia mucho más elevada que el concreto. ¿Sí? Y efectivamente, sí, hacer cáscaras y bóvedas con ese tipo de ladrillos es casi que mejor que hacerlo con concreto, sí. O sea, porque no solamente tienen una resistencia de la compresión muy alta, sino la tracción, que siempre es inferior en esos materiales pétreos, tiene de todas maneras un dividendo mucho más alto que lo que tiene, por ejemplo, el concreto. Entonces hacíamos cosas en racilla con eso, sí, como siguiendo un poquito de la pauta que dejaba Rogelio en esas maravillosas obras, y Bogotá se transformó, sí, por esa como varita mágica, aunque Rogelio empezó a tocar esos materiales, esas cosas, y a respetar el paisaje. Desafortunadamente, esa pues, lección, esa obra maestra de Rogelio, pues no ha tenido pues, una secuencia cuando vemos la sabana destrozada con esas inmensas torres que hacen ahora para explotar el suelo al máximo, que se ofende uno, una cosa que irrumpe en el paisaje bruscamente, como sin ninguna transición, sin ningún respeto por el entorno. Entonces, eso todo lo resalta María Elvira maravillosamente como una poesía linda, lindísima. ¿Sí? La obra de ese gran hombre que fue Rogelio Sermona. Bien, gracias, María Elvira, por esa maravillosa exposición. Yo quiero hacer unos comentarios desde mi ignorancia, porque ni arquitectura ni nada. Yo llegué de Bucaramanga, ciudad pequeñita, y aquí a Bogotá, con las torres del parque.
el Archivo Nacional. Hay un barrio que también queda ahí cerca del Archivo Nacional que él lo construyó, donde muchos profesores de las universidades y en especial de la Universidad Nacional, pues se pasaron allá, lo mismo en las torres del parque. Es lo más importante de ese hombre y de esas características y de haberlo tenido en nuestra sociedad. Y es que yo que venía de ese pueblito pequeño de Bucaramanga, iba mirando las cosas, como se dice vulgarmente, y me perdonan, jetielada. ¿Cómo así? ¿Y él por qué pudo romper? ¿Cómo así que ese hombre y un solo hombre y pudo romper con características muy fuertes de la construcción y de la belleza aquí y nos enseñó otra belleza desde nosotros mismos? No, qué cosa tan extraordinaria. Entonces, ¿cómo así que tener en cuenta los movimientos del sol, que el viento, que las montañas que estaban allá lejitos, porque era que no estaban ahí a 5 cuadras? Entonces, todo ese conjunto y sobre todo la luz, la luz. Ahora, en las bibliotecas, cuando las bibliotecas siempre han sido unas cosas que yo no sé antes por qué nosotros, los que no habíamos conocido otro tipo de bibliotecas, nos gustaba ir a eso, porque eran unos espacios cerrados, oscuros, generalmente un funcionario casi siempre de mal genio, que si uno iba a tientas porque era muy niño, muy jovencito, entonces no le daban las instrucciones porque todo era fastidio, porque estaban haciendo sus cosas. Entonces él rompe y rompe hábitos. Y yo digo, qué cosa tan genial que todavía sigue existiendo en nosotros. Gracias, presidente. Siguiendo las felicitaciones de quienes nos han precedido en la palabra, realmente una gran felicitación para usted, arquitecta María Elvira. Ha sido una conferencia realmente maravillosa, como decía Santiago, es prácticamente una poesía. Eh, Mi madre no es arquitecta, pero ella siempre ha dicho que lo más importante en una construcción es la luz. Y creo que ese es uno de los elementos fundamentales que acabamos de escuchar en la conferencia sobre la obra de Rogelio Salmona. Y precisamente creo que el título sostiene la tesis que se demuestra, que es un patrimonio vivo, ¿no? Pero no solamente es vivo, diría yo también agregaría que es un patrimonio que vivifica, ¿no? Es decir, que hace que todo lo demás esté vivo. Por eso es un conjunto, ¿no? Usted nos lo enseñaba muy bien, es un conjunto que, digamos, refleja precisamente la armonía. Antes de comentar lo que ya introducía nuestro presidente, don Jaime Santamaría, como decía don Santiago Luque Torres, y al ver aquí la composición en torno a los patios, ¿no? Realmente no es una cuestión que hayan traído los españoles, sino que es más heredada de los árabes, ¿no? En todas digamos, en las casas y en los palacios de los árabes, el centro es el patio que siempre tiene una fuente, porque el agua es precisamente la fuente de la vida y en torno a ella es que tiene que desarrollarse la vida en común. Por eso también existe, pues, la cultura del baño, la cultura del aseo, la cultura de lavarse las manos, y esto también estaba presente en la cultura judía. Las casas, sobre todo en la parte exterior, debían siempre ser pintadas de blanco, por eso eran, digamos, puestas, cubiertas con pintura de cal, para que al mirar hacia el cielo no se interrumpiera la continuidad con las nubes. Y las tejas de barro, que claramente, como explicaba Santiago, pues tienen un sentido, ¿no? De conducir también el agua, era para que al mirar desde las montañas no se interrumpiera la continuidad del terreno en tierra. Es decir, la arcilla toda es una misma, precisamente para que los habitantes no dañen el terreno. Y precisamente esa es la continuidad que quería hacer destacar, porque la obra de Salmona lo que hace, a mi juicio, es integrar el ladrillo mirándolo desde abajo. Y precisamente antes que pensar en algo blanco es ver el ladrillo también hacia el cielo en un contraste realmente maravilloso.
En este trabajo del año 2012 que introducía el presidente Santamaría, tuve la oportunidad de presentar en la Academia de Historia de Bogotá el desarrollo histórico del Parque de la Independencia, que es el conjunto del que nos hablaba la arquitecta María Elvira. Este Parque de la Independencia, que había sido construido para 1910 con ocasión de la celebración del centenario de la Independencia, porque de hecho de eso hemos hablado varias veces, ¿no? Se había organizado todo un conjunto arquitectónico que después se iba completando, digamos, por secciones, incluida la Biblioteca Nacional, una peana de agua, en fin, que incluía también el kiosco Samper, donde como todos recordaremos, pues fue la construcción desde la cual por primera vez en 1910 se proyectó la luz eléctrica en todo el país. Y todo era en círculos. La Plaza de Toros es una circunferencia, el Planetario Distrital otra circunferencia, y el arquitecto Rogelio Salmona había precisamente presentado, no tengo la imagen aquí ampliada, pero tengo el plano original, ¿no? De ese momento, para continuar la remodelación del Parque de la Independencia en un conjunto de circunferencias, que digamos fuera precisamente un conjunto arquitectónico armonioso. Desafortunadamente, desde el año 2012, se aprobó el proyecto de Giancarlo Massanti, que a mi juicio pues ha sido uno de los peores diseños que se han podido plantear para el conjunto del parque, porque contrario a haberlo mantenido en circunferencias, lo que hizo fue generar un sistema de terrazas transversales, es decir, que rompe todo el conjunto, tanto de la calle como de lo que se plantea con las torres del parque que rodea la Plaza de Toros y el Planetario Distrital. Y básicamente lo que hizo el distrito al aprobar este proyecto fue no solamente desconocer la idea arquitectónica del arquitecto Salmona, sino prácticamente destrozar todo este punto de la ciudad. Entonces, en algún momento, pues varios vecinos se unieron. Yo en algún momento también quise participar, pero bueno, esta situación realmente no, o esta iniciativa no tuvo una mejor, digamos, como desarrollo hacia el futuro. Quisiera entonces referirme acá a lo que en su momento dije sobre la reforma del arquitecto Rogelio Salmona. En la anterior reforma, es decir, el plan original al que me refería, el arquitecto Rogelio Salmona, colaborador de Le Corbusier, realizó un monumental conjunto de las torres del parque en el Centro Internacional de Bogotá, con ejemplar respeto por el entorno paisajístico, natural y urbano, mediante un delicado uso del ladrillo a la vista, cuyo ambiente invitaba a emprender agradables caminatas por entre el Parque de la Independencia. Y esto es impresionante porque las torres del parque no tienen rejas y la composición hace que nadie quiera transgredir precisamente los pasajes hacia adentro de esta propiedad privada. Por eso algunos arquitectos, lo he leído en un par de revistas, señalan que ese diálogo que nos decía la arquitecta María Elvira de lo público y lo privado también hace que las personas, por el solo entorno en cómo está concebida la estructura, arquitectónicamente hablando, concibe el respeto a la propiedad privada, al derecho ajeno. Por eso creo que una también de las importantes aportaciones que usted nos hace con su conferencia es ese último punto. La obra de Rogelio Salmona construye la ciudadanía. Bueno, esto, según parece, no lo veremos porque el proyecto de Massanti, ostensiblemente diferente al diseño de Salmona, sin perjuicio de la gran cantidad de árboles que han sido ya talados masivamente en sus predios, ha arruinado el conjunto. Por tanto, atendía la razón al célebre Corbusier cuando declaró: la ciudad de Bogotá, fundada por Jiménez de Quesada en 1538, se había mantenido como una bella ciudad, construida sobre el trazado español y desarrollada de manera armoniosa alrededor de su centro, cuidadosamente ubicado en la Plaza de Bolívar. Pero en los últimos años, el cambio que se ha dado en todas las ciudades del mundo ha destruido la armonía que existía en Bogotá. La ciudad se ha desarrollado de lejos, sin orden ni razón, y ha tomado una extensión anormal. El resplandor de las armas bogotanas, rogadas por Pedro Colmenares y por Alonso Telles, y otorgadas por la Real Cédula de 1548, se vio opacado y el santafereño clásico ya no podrá hacer en lo venidero justa gala a lo destruido del parque. Como dijo Le Corbusier cuando se fue de Bogotá, el día que terminemos Bogotá nos quedará muy bonita. Muchas gracias. Bueno, antes de pasar con el siguiente punto del orden del día, yo quisiera también hacer una evocación
a una persona que fue muy cercana a Rogelio Sormana, sobre la cual yo he escrito algo, que fue el doctor Domenico Palma. El ingeniero Domenico Palma fue quien diseñó toda la parte estructural con la que construyó Rogelio Salmona. Entonces, ahí es donde está la importancia de la concepción del artista que concibe los proyectos, arquitectura y la realización práctica que requiere de la ingeniería para que todos estos diseños cumplan con todos los requisitos técnicos y tengan una feliz culminación y se mantengan hasta hoy en día, a pesar de los aspectos que hemos tenido en Bogotá reciente, los sismos y todo. El doctor Domenico Palma, con quien trabajé yo desde que prácticamente me gradué en la Universidad de los Andes, trabajé con él allá cuando él trabajaba en Cuellar Serrano Gómez. Entonces quisiera hacer una educación de este magnífico ingeniero y demostrar cómo la ingeniería y la arquitectura se unen. Darle las gracias a María Elvira Madrigal por su magnífica presentación y haber tenido la gran posibilidad de conocer esta obra de Rogelio Salmona, recomendar a quienes no han tenido la oportunidad de visitar recientemente todas estas obras, ¿no?, de las Torres del Parque. Desafortunadamente no tenemos recientemente correas de toros, porque siempre que tenían las correas de toros desde las Torres del Parque tenían la suerte de ver la corrida gratis. Ir a la biblioteca Virgilio Barco a leer, como dice, ¿no?, para mirar en espacios abiertos. Todo esto es emocionante. Darle las gracias a todos ustedes y continuar con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. ¿Cuál es el punto de vista del orden del día? No sé, Mario Vila, si usted quiera hacer algo. ¿No quisieras, Valentina, hacer un último comentario? No, yo simplemente quiero agradecer de verdad esta invitación y poder, pues, haber tenido la oportunidad de mostrar desde una mirada seguramente muy diferente de la que tienen de la obra de Rogelio, aspectos que fueron fundamentales en ese desarrollo. Entonces, pues gracias a todos, lo de Luis Felipe fue algo que nos dolió profundamente, peleamos a ver si logramos evitar, porque no solo daña el parque, sino que sepulta el primer piso del Museo de Arte Moderno, que eso fue una cosa impensable, siendo que era declarado un bien de interés cultural y permiten que esa plataforma los tape. Entonces, son pues temas que duelen, y más cuando uno ve la vejez de esas obras, ¿no? Ya está acabado, ya está en muy mal estado esa intervención. Entonces, y nada, lo que cada uno ha dicho, ver el futuro de nuestra ciudad con esas torres que suben igual en Cartagena, en Tunja, sin importar el clima, sin respetar el paisaje, es algo que ese futuro va a ser muy, muy triste, muy triste, y esa es la tendencia. Entonces, ojalá haya algo que nos lleve a cambiar un poco esa tendencia para que esta geografía y este paisaje nuestro sigan siendo importantes. Ojalá logramos mantener y que los nuevos arquitectos entiendan cómo han sido sus antecesores y logren continuar protegiendo a Bogotá y a sus cerros tutelares. Yo creo que si no tenemos más, damos nuestros agradecimientos a quienes hoy nos acompañan, aquí a Gonzalo Jiménez, a Rafael Fonseca, a Julián Delgadillo, a Marta Cadena de Acosta, a Ramiro Pereira. Muchísimas gracias por su participación y les enviaremos por el correo la grabación de hoy para que puedan difundirla y comentarla adicionalmente. Muchísimas gracias para Muchas todos. gracias a usted.